señoras y señores, es un placer para mí que estén aquí en mi ciudad. Es un privilegio estar rodeado de colegas y amigos. Como dicen ustedes, es una oportunidad de hablar sobre cosas que aprecio muchísimo: la cultura, la conducta y la gobernanza. Mi corazón está aquí y mi billetera está de este lado, así que no están en el mismo lugar. Este tema puede ser muy agradable. Les pedí a Connor y a Jonathan que presenten, porque es el tema que yo hubiera elegido si tuviera la hoja en blanco y me dieran a elegir cualquier tema posible. No solo el tema, sino el título. Sería el que probablemente hubiera elegido yo, quizás no en este inglés tan perfecto, pero sí es un tema que me interesa: la cultura, la conducta y la gobernanza, tratando de encontrar la relación entre la conducta y lo prudencial. Es algo que hice mal durante muchísimos años, es tener este enfoque de silo, solo para las cuestiones de prudencial por un lado y las temas de conducta por otro y las finanzas por el otro. Y seamos honestos, esto así no funciona, así que realmente aliento y recibo en buen grado la posibilidad de liderar este panel. El propósito de este panel es muy sencillo: queremos explorar, queremos informarlos a ustedes respecto de qué está haciendo IAIS. Mis niños dirían spoiler. Esperemos liberar muchos spoilers y hablar de muchos temas sin tapujos. Y quiero escuchar sus creencias. En estos días estoy haciendo algunas capacitaciones sobre cultura y conducta en distintas empresas. Y yo siempre digo que mi único objetivo, y es el indicador de éxito, es que una vez que terminemos esta sesión de 1 hora, ustedes estén en posición como para poder desafiar todo lo que han dado por sentado siempre. Si logramos eso, hemos cumplido nuestro objetivo y se volverán a sus casas no solo con buenos recuerdos de Buenos Aires, sino también con cosas para pensar. Haré una pequeña introducción sobre los temas y hemos visto que en los últimos días siempre hay algún miembro del equipo, un supervisor, que presenta el tema. Pero como yo soy un consultor, así que me gustaría participar también. Quiero estar aquí de modo tal que cumpla las expectativas de todos ustedes en términos de mi persona, contándoles un poco de mi vida, algunas historias, y también pensando un poco cómo una persona vieja, digamos, encara esta nueva realidad. Antes de casarme, y esto se los he comentado a algunos, mi mujer me dijo: solo hay una cosa que importa. Quiero que estés ahí cuando realmente importe. Quiero que estés ahí cuando cuando realmente importe. Y es una gran definición de los negocios de seguros. Imagínense, en Fukushima, Japón, los seguros participaron. La percepción que tenía la sociedad de los seguros era la de gratitud, porque cumplieron cuando fue necesario. Otro ejemplo: un joven de 18 años se quiere comprar un iPhone de 1.000 euros. No tiene los 1.000 euros, entonces saca un seguro de protección de crédito. Digamos que es el 0,00001% de personas jóvenes de 18 años que se muere ese año. ¿Le van a pagar ese seguro por la pena que van a sufrir cuando se les muere el hijo? Bueno, sí. Estamos hablando de lo mismo. Este es el primer elemento y es importante. Siempre nos va a permitir poner las cosas en contexto y valorar el rol de los seguros. Ya he compartido con la audiencia de IAIS, cuando fui supervisor, distintas historias sobre mis hijos, pero mis hijos crecen, entonces si yo menciono a Blancanieves o a Cenicienta realmente no tendría sentido. Entonces, como mis hijos están creciendo, las historias se tienen que adaptar. Hoy les voy a hablar sobre el tabaco. Hace 15, 20 años las empresas de tabaco vendían cigarrillos con muchos elementos adictivos en su composición. Después de las reglamentaciones y de casos controvertidos, cambiaron la composición, la regulación se modificó. En Estados Unidos, en Europa, hubo grandes campañas de comunicación diciendo que nos importa la salud de los clientes, de nuestros clientes, por eso los cambiamos.
pero al mismo tiempo se siguen vendiendo esos mismos cigarrillos contaminantes en distintas partes del mundo, como aquí en Latinoamérica. Entonces, todo tiene que ver con la cultura y la conducta. Creo que esto va a servir como tema o como hilo conductor. Yo soy chapado a la antigua, me encantan las cartas y todos están hablando de las cartas distintas, de distintas cartas. Esta carta de 2015 sobre sustentabilidad. Les voy a leer un par de párrafos. El primero dice: las compañías deben beneficiar a todas sus partes interesadas, incluso a los accionistas, empleados, clientes y las comunidades en las que funcionan. El segundo párrafo que quiero mencionarles dice: encontramos un sentido de propósito. Ninguna empresa puede alcanzar su potencial total. ¿Qué aprendemos de esto? Hablamos de los accionistas. Esto es un negocio y a veces nos olvidamos que en un negocio es legítimo y es válido generar dinero. También hablamos de empleados. No solo trabajan en empresas, sino que son personas, individuos. Entonces, lo que sea que está vinculado a sus propios valores y a los valores de la cultura corporativa va a importar del mismo modo que la gobernanza corporativa va a importar. Estamos hablando de los clientes también. Les diríamos... ¿Cómo les decimos? Clientes, customers, clients. Esto tiene que ver con la protección de los tenedores de pólizas. También tenemos el sentido del propósito, que tiene que ver con la cultura. Entonces, para poder cumplir con esto, tenemos 3 bloques que se ajustan específicamente a las competencias de los integrantes de este panel. Vamos a hablar de gobernanza y cultura como el enlace entre prudencial y cultura. Vamos a hablar de la realidad del negocio. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la protección de los asegurados. ¿A quiénes tenemos aquí? Tenemos a Ana Yernova, que es la presidente del grupo de trabajo de gobernanza de la IAIS. Perfecto, nos viene aquí. Obviamente esperamos que nos revelen ciertas verdades que no sabemos. En el medio tenemos a Julian Reid, del Instituto de Supervisiones de Francia, el IMF. Ellos dos están trabajando juntos, por si no lo sabían. Quizás tengan alguna idea creativa con las que nos podrán sorprender hoy. Y por último, lo tenemos a Bernie Birnbaum. Perdón, no me sale bien pronunciar el apellido, pero habiendo vivido en Alemania durante 9 años, Bern significa pera y Baum, árbol. Entonces, algo tiene que ver con un árbol de peras. No diré que es un campeón de los consumidores, pero bueno, porque ayer conocimos a otro. Pero bueno, podríamos decir que trabaja por la justicia económica. Me encantaría que después pudieran cambiarle el nombre y no solo mencionar la justicia, sino también el sentido común económico, porque esto es importante para todos los negocios. Entonces empecemos, señoras y señores, con el primero de estos 3 bloques, el que tiene que ver con cómo vamos a vincular la parte de gobernanza de esta ecuación. Hablamos de tender redes y enlaces entre la conducta y el prudencial. Durante muchos años, muchos trabajamos con ICS y con distintas herramientas y quedaba muy claro que la gobernanza corporativa era uno de los principios básicos. Entonces ahora les doy la palabra para ver cómo ustedes van a reflejar ese elemento y esa realidad en el mundo de los seguros. Gracias, Carlos. Quisiera concentrarme en el primer elemento, que es el título del panel: cultura, conducta y gobernanza, y cómo se enlazan o vinculan la conducta y lo prudencial. Es verdad que hay distintos riesgos y esa es una de las razones por las cuales en el Reino Unido tenemos un enfoque de supervisión de 2 picos o picos gemelos. Hay distintos ejemplos donde la conducta y la gobernanza se chocan. Esto es algo que los reguladores entienden y reconocen. Entonces tenemos la cultura, la gobernanza y los incentivos, que son áreas en las que los reguladores trabajan juntos
para tener mejores resultados de ambas perspectivas. Y esto es algo que IAIS en lo que ha trabajado en los últimos años a través del grupo de trabajo de gobernanza y de conducta. IAIS ha publicado una serie de documentos como los textos de ICP y sobre gobernanza corporativa, responsabilidades de juntas y también papers de aplicación o implementación para respaldar y ayudar a los supervisores a manejar ciertos de estos elementos. Si bien soy la presidenta del grupo de gobernanza de IAIS, vengo del Banco de Inglaterra, del sector de prudencial, así que todo lo que es elementos corporativos se lo dejaré a Julian, pero lo que sí quiero mencionar son 3 cuestiones relacionadas que creo que son claves para tratar de entender y de tratar bien a los temas de conductas. En primer lugar, tiene que ver obviamente con la gobernanza. Tener un buen proceso de toma de decisiones y un marco de toma de decisiones es fundamental. Y esto es tanto para pequeñas empresas o grandes empresas internacionales. La Junta debe definir la estrategia de las empresas nacional e internacionalmente y definir el apetito de riesgo. Por eso pretendemos que la Junta, tanto los directores ejecutivos como no ejecutivos, que hagan preguntas difíciles para ver cómo es que se va a cumplir con esta estrategia propuesta. ¿Es realista? ¿Qué riesgos implica? ¿Qué comportamientos hay que tener para alcanzar esa estrategia? ¿Qué hay con el apetito del riesgo? ¿Cómo se encuadra en lo que está definido? Y después hay que cumplir con todo esto y poder rendir cuentas con y frente a la Junta para ver en qué dirección se maneja la institución. Es bueno tener estos debates en la Junta, tener un buen proceso de toma de decisiones y después de rendición de cuentas. Esto es lo que siempre se resalta en distintos documentos de la IAIS. Y en el Reino Unido ustedes quizás sabrán que tenemos un régimen de certificación de senior managers que empezó a funcionar en 2018, en diciembre, y el objetivo es relacionar la rendición de cuentas individual con aquellos que toman decisiones en posiciones senior. La idea no solo es ayudar a las empresas a que sus empleados sean responsables por las decisiones que toman, sino también que cuando las cosas salgan mal, hay eventos de riesgo operativo, por ejemplo, o riesgos de conducta, se pueda tener conversaciones y hacer preguntas específicas a distintas personas para saber qué es lo que sucedió en esos casos en particular y cuáles podrían ser los factores de mitigación para asegurarse de que esto no vuelva a pasar. Otra cosa que quisiera mencionar tiene que ver con la cultura. No sé cuántas veces he escuchado que es difícil cuantificar y pensar en la cultura. Algunos piensan que es algo muy abstracto o intangible, pero al mismo tiempo está muy claro cuando uno trabaja dentro de una cultura tóxica, y también es muy claro cuando las cosas salen mal, cuál es la cultura de esa institución donde salió mal y cuánto le cuesta a la institución esta falta de cultura. Entonces ahí las juntas tienen un rol que cumplir estableciendo una cultura de arriba hacia abajo, y para poder implementarla en toda la organización a nivel de gerencia senior, a través de la gerencia, a través de los representantes con atención al público, hacia abajo de todo. Esto pasa para todas las aseguradoras e incluso en grupos transfronterizos. Esto es algo que tiene que funcionar a nivel tanto de grupo como a nivel de personería jurídica, donde tenemos normas, reglas y culturas locales que deben respetarse, pero también tienen que alinearse a la cultura. Por eso tenemos este enfoque de arriba hacia abajo que se tiene que encontrar con el enfoque de abajo hacia arriba cuando tiene que ver con la cultura. Tenemos que tener una diversidad de pensamientos, de experiencias, de aptitudes para garantizar que no haya un pensamiento masivo simplemente en las instituciones, en los comités, entre la gente que toma decisiones, en todo el ciclo de un producto.
para que no haya personas que realmente simplemente golpeen la espalda y se feliciten, sino que haya una buena conversación y distintas evaluaciones de cuáles podrían ser los riesgos. Y el tercer elemento que quisiera mencionar, que está muy limitado a la cultura, son los incentivos. La cultura impulsa incentivos en el personal clave, pero también hay formas en las que las personas se sienten incentivadas, quiero decir con dinero, son los grandes impulsores de los cambios de cultura. Entonces, garantizar que las personas que no sean claves de la institución no sientan solo el incentivo por los objetivos de venta, va a generar que se protejan las políticas. Has mencionado temas muy interesantes y antes de pasarle la palabra a Julian, quisiera hacer dos preguntas a los otros miembros del panel sobre la base de lo que has dicho. La primera tiene que ver con el contexto, el concepto del marco de apetito del riesgo. El riesgo de la conducta es parte de ese marco, lo mismo que distintos tipos de riesgo, pero si vas a Europa continental, que te queda cerca desde Inglaterra, no es como nosotros ir a Madrid, y le preguntas a un director de una empresa, ¿por qué no hay un riesgo de conducta como parte del ORSA? Y ellos te dicen, porque al día siguiente tendría acá el regulador tocándome la puerta, forzándome a dejar de vender productos. Entonces, Julian, ¿qué dirías? ¿Qué piensas sobre esto? Porque el marco de evaluación de riesgos está muy claro, que es lo que estamos explorando hoy. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por incluirme en este panel maravilloso. Me complace mucho estar aquí entre estas personas tan destacadas. Espero que la gente no se vaya mucho antes de que termine el panel, pero me encanta tener esta oportunidad y quisiera agradecer a IAIS por incluir a la conducta en un panel y con suerte con el nuevo plan estratégico va a ser un tema recurrente en los próximos años. La pregunta que haces creo que es importante y creo que los supervisores y los aseguradores van a dirigirse hacia ese objetivo en algún momento, o quizás esté un poco más adelantado de lo que yo iba a hablar entre la relación entre estos dos marcos de la conducta de los negocios y la gobernanza, pero al final del día creo que tienen que estar relacionados. Es un tema de incluir los datos de consumidores o de creadores de políticas en un ORSA, tienen que tenerse en cuenta y los aseguradores tienen que tenerlo en cuenta dentro de sus marcos. Los riesgos son distintos, no es un riesgo del asegurador, sino que es un riesgo que afrontan los clientes, entonces el alcance es distinto y después lo voy a presentar en mis 5 minutos de fama más adelante. Pero con respecto a las jurisdicciones, también es distinto. Sé que nosotros en Canadá se ha creado una nueva función para lo que es el análisis de la cultura y de la conducta. Esto se analiza más a nivel provincial en Quebec, de donde yo vengo. Es algo que se considera y que se ha tenido en cuenta ya en los últimos 5 años. Gracias. Bernie, uno para ti. Hablábamos de incentivos y también de cultura. Y yo dije, ¿qué? Ella usó una palabra que puede ser muy inglesa, ¿no? Que es muy intangible la cultura. ¿En qué crees que se deberían concentrar los reguladores? Quizás en cosas como los conflictos de interés, en la cultura. ¿Hay algún tipo de beneficio que genera esto? Bueno, yo tengo una opinión al respecto. Pero en primer lugar quería agradecer a IAIS por crear este panel y por darme la oportunidad de participar en este panel. Aplaudimos el hecho de que la IAIS cada vez preste más atención a la conducta de los negocios y agradezco la atención que le ha dado Julian y Ana a este tipo de temas. Nosotros creemos que hace rato que es necesario tener un más
prestar más atención a las conductas y las culturas en los negocios y el valor de los recursos y la supervisión de lo prudencial. Nos emocionan las iniciativas de IAIS, como mencionará Julián más adelante, pero quisiéramos sugerir que la orientación de la actividad debería invertirse. IAIS tiene un enfoque que parece comenzar con hacer una participación de los supervisores en lo que es la cultura de la empresa, conducta, gobernanza, gestión de riesgos, sobre la base de que hay un conjunto de buenas prácticas en esas áreas y que si una empresa usa estas buenas prácticas, los resultados van a ser buenos, tanto a nivel de empresa o de usuarios. Y nosotros quisiéramos sugerir que se revierta este enfoque. Creemos que los supervisores deberían recolectar y analizar datos detallados sobre los resultados reales de los consumidores, usando estos análisis de datos para analizar o evaluar si la empresa tiene una gestión de riesgos efectiva y una gobernanza corporativa también. De hecho, creemos que el enfoque en lo que es la cultura empresarial o gobernanza y conducta genera riesgos financieros de estabilidad. Se puede ilustrar lo que estoy tratando de decir con un ejercicio mental. Supongamos que un asegurador inventa una nueva forma de evaluar el riesgo de seguro de vida y de vehículos. En nuestro ejemplo, el asegurador habrá encontrado una forma de medir el nivel de estrés y ansiedad del consumidor y evaluar el estado mental del consumidor. Asevera que el estado mental del consumidor es un excelente predictor de riesgo de mortalidad y la probabilidad de involucrarse en un accidente automovilístico. El supervisor, la primera pregunta que tendrá para hacerse es: ¿qué evidencia tiene usted de que su algoritmo puede predecir el riesgo con exactitud? La empresa responde: no hay evidencia, pero es muy seguro que el algoritmo está basado en ciencia sólida y lógica. Como supervisores queremos ver la introducción de un abordaje con pruebas. Si la empresa de seguros se equivoca sobre la exactitud de su algoritmo, se corre riesgo de un fallo de prudencia de la empresa y no discriminación respecto de ciertos grupos de consumidores. Veamos una situación en la que el supervisor requiere que todas las empresas usen este algoritmo. Las preocupaciones sobre la solvencia y discriminación injusta serían sectores financieros más amplios. Si el algoritmo es incoherente, el sector de seguros y el sistema, todo están en riesgo. Si bien este es un ejemplo extremo, tiene relevancia para pensar acerca de los esfuerzos de supervisión en gobernanza y cultura. Los supervisores creen que hay mejores prácticas en la cultura corporativa y en la gestión del riesgo y creen que las empresas que usan estas mejores prácticas van a producir estabilidad financiera y buenos resultados para los consumidores. Pero de hecho hay poca o nula evidencia empírica que respalde esta creencia. Por un lado, hay muy pocas fallas de compañías. Entonces, hay muy pocos resultados contra los cuales calibrar estas guías de gobernanza y cultura. En contraposición, hay millones de resultados de consumidores todos los años, resultados de ventas, de siniestralidad. Hay datos vastos para analizar los resultados del mercado del consumidor para empresas y para la industria como todo. Esto significa que los supervisores tienen la capacidad de identificar estas compañías que producen buenos resultados para los consumidores y las que producen malos resultados para los consumidores. Si una empresa produce buenos resultados, pareciera probable que la empresa usa buena gobernanza corporativa y buena gestión del riesgo. Por otra parte, si son resultados malos desde el punto de vista del consumidor, es más que probable que la cultura corporativa, la gobernanza y las políticas y prácticas de riesgo sean faltantes. Hay amplia evidencia a partir de la crisis financiera y las industrias de seguro en los Estados Unidos lo demuestran para demostrar que la calidad del resultado de los consumidores es un excelente predictor de la cultura, gestión de riesgo y gobernanza de las compañías. Nosotros apreciamos el énfasis que IAIS
está empezando a tener al vincular la gobernanza corporativa, la supervisión de prudencia y la conducta en el negocio, la realización de los negocios, pero el abordaje de los negocios debería informar a los supervisores de prudencia de gran manera. Pasamos al siguiente tema, casi saltando como un tigre. Antes de mis comentarios, veamos al tigre. Bueno, de Quebec no creo que sean tigres, seguramente osos. Bueno, un tigre congelado. Ana y Bernie resaltaron que uno necesita entender, hay que tener una interconexión. La idea de Bernie es interesante, siempre hemos visto regulación o supervisión de prudencia que alimenta la conducta del negocio con un marco de gobernanza, esta cultura incluida en el marco de gobernanza corporativa. Entonces, tener datos de conducta en el negocio que pueden dar lugar a la prudencia es un tema, pero tienen que estar interconectadas. Hay un efecto de espejo entre estos dos tipos de supervisión. Bernie resaltó que la mala administración del riesgo de la prudencia puede aumentar el riesgo al consumidor, un injusto tratamiento y también resultados persistentes, malos, entre los clientes pueden exponer a las firmas a riesgo prudencial, regulatorio o legal. Una vez dicho esto, la cuestión a tener en cuenta es que hay diferencia en el alcance. Cuando observamos, la supervisión de la prudencia está más basada en los medios a través de procesos y procedimientos, mientras que la conducta del negocio cubre los riesgos. La prudencia se concentra en el riesgo a la aseguradora y a los intermediarios, y la conducta del negocio son los riesgos que enfrentan los clientes. En cuanto a los procesos, prudencia más en base a la necesidad, conducta de negocio, resultado, base en los resultados. Lo que surge de la ICP 19 y todo el grupo de trabajo es que la evaluación tiene que hacerse a lo largo de toda la vida útil del producto. Se concentra en el producto y luego empezamos desde el diseño del producto hasta llegar a el pago del beneficio o el final de la vida útil del producto. Otra particularidad de la supervisión de la conducta del negocio por la asimetría de la información es que encontramos principios de doble proporcionalidad. Proporcionalidad para las empresas lo conocemos, pero desde el lado de la conducta del negocio tenemos proporcionalidades del cliente. Es decir, el cliente minorista tendrá que ser tratado de manera diferente que los comerciales. Otra diferencia también va a estar puesta, y Bernie tocó este tema en un punto, los indicadores utilizados para identificar riesgos pueden ser los mismos, a veces, usualmente, pero los resultados pueden ser diferentes. Un ejemplo sería productos de alta renta. Desde el lado de la prudencia, los balances se ven bien, entra el dinero perfecto, pero por el otro lado, en la conducta del negocio puede llegar a ser un buen producto para el cliente, pero a su vez también puede llegar a querer decir que si hay altas rentas, pueden ser incentivos que se ponen de por medio, presión para vender el producto. Entonces, el supervisor de conducta en el negocio tiene que observar esto bajo una lente de aumento. Y la calidad de la información en la conducta del negocio. Sabemos que es un desafío subordinar a los gerentes y a los CCOs en particular respecto a esto. Un par de minutos con respecto a la cultura. ICP 19 es realmente, vamos a encontrar todo lo necesario en lo que se refiere a la conducta del negocio o una cultura comercial de un tratamiento justo a los clientes. Se establece que los intermediarios tienen que tener en su conducta o en su marco de gobernanza un tratamiento justo para los clientes, plasmado en políticas y procedimientos. Los motores pueden llegar a ser un poco diferentes que aquellos desde el lado de la prudencia. Pueden llegar a ser iguales, pero el resultado puede llegar a ser diferente. Por un lado está la cuestión del liderazgo. Sabemos que la alta gerencia es importante, la media gerencia también, pero tenemos que ver cosas que se hicieron en algunas jurisdicciones en el año pasado o los últimos 2 años, Reino Unido, Hong Kong, Australia. El tema de lo que nosotros llamamos
estándares, rendición de cuenta y conducta, concentrándonos en el personal de riesgo material, no solamente ICP-5 que se concentra en el directorio y en la alta gerencia, sino con esto nos vamos a concentrar un poquito más en la gerencia media o baja o quienes tienen un impacto material en el resultado final de la empresa, agencias, jefe de suscripción, jefe de marketing. Estos generalmente se olvidan o tal vez no estén tratados a nivel de prudencia, sino más bien desde el lado de conducta de negocio. Pero si queremos implementar una cultura de tratamiento justo de los clientes en la organización o en la firma, este es un ejemplo que es muy interesante y debería ponerse el énfasis en esto en el futuro. Vamos a abordar esto, lo hemos abordado a nivel conducta del mercado. Hace 1 año y medio se publicó un paper sobre la gestión del riesgo. Tenemos en un anexo más de 12 indicadores que pueden ser útiles para las empresas, supervisión de conducta del negocio, y actualmente trabajamos en un trabajo conjunto junto con gobernanza, pero bueno, esto es algo que vamos a cubrir más tarde. Definitivamente. Bueno, 2 comentarios rápidos. El primero, un elemento que trajiste, el hecho de que los indicadores de alta utilidad puede tener un sesgo en el sentido de que nos dan información tal vez poco clara con respecto a cómo lo tomamos. Y esto es importante para profundizar. Bernie describió muy elocuentemente que en la gobernanza corporativa, la cultura es un medio para asegurarnos de dar un buen resultado al tenedor de la póliza y, como ocurre con cualquier otro negocio, un cliente feliz es un cliente que le da un beneficio a la empresa, lo cual es una forma legítima de hacer negocios. Un cliente no feliz será lo contrapuesto. Tenemos que ver lo que puede ocurrir en este sentido. Bernie, hablamos informalmente en un coffee break acerca de esto, cómo los abordajes, cómo se puede abordar esta cultura que se nos va de entre las manos. Sería el abordaje del arma con el humo que le sale. Hay alta rentabilidad en las comisiones que se van por el techo y luego se deconstruye, y a través de la gobernanza, a través del rol de los comités de riesgo y demás, ¿qué es lo que fundamentalmente falló a la hora de tener algo que tal vez era demasiado bueno como para ser cierto? Puedo sugerir pasar al segundo bloque, a este tiempo de 15 minutos, y definitivamente vamos a tocar sobre la dimensión de los tenedores de la póliza. Vamos a trabajar sobre IAIS, también una parte interesante de trabajo con respecto a la supervisión de la conducta y este concepto de seguir el dinero. Esto tiene que ver con lo que se estaba diciendo, productos muy rentables que le dan valor a los tenedores de pólizas, el punto que indicábamos, la alta rentabilidad. Al mismo tiempo, IAIS está trabajando con los motores positivos y negativos para capturar adecuadamente esto. Esto es extremadamente bueno respecto de la dimensión de negocio, lo cual es una parte esencial de la supervisión de la prudencia. Si queremos supervisar una empresa, tenemos que entender cómo genera dinero, y estos productos son aquellos que pueden llegar a tener la prudencia. Julian, si puedo volver a decir, bueno, ¿qué están haciendo en cuanto a los drivers? ¿Cómo reconocer si el producto es bueno? Thank you. I'll jump in. Creo que es un hecho dado que las empresas están en el mercado no solamente para atender a los clientes, sino para generar renta. Si somos una empresa en manos de accionistas, la alegación primaria es debernos a los accionistas. Si somos una mutua, entonces es a los tenedores de pólizas, pero esto implica permanecer en el negocio siempre. Entonces, creo que el punto de partida desde nuestra perspectiva con respecto a identificar los enlazos entre la prudencia y la supervisión en la conducta del negocio está puesta en los datos. Si queremos hacer un abordaje de seguir el dinero o si queremos tener un abordaje de gobernanza corporativa, una u otra cosa, lo que importa es tener datos sobre los resultados en los consumidores, porque todo aquello que querramos hacer
en algún punto, a la corta o a la larga, va a tener que estar analizado en cuanto a los resultados que tratamos de producir. Entonces, nosotros pensamos que hay ciertas ventajas o avances significativos en este sentido. Quiero aplaudir el trabajo que Julian y sus colegas han hecho en Canadá con su conducta, con su informe de conducta anual en el mercado, análogo al resumen anual. Este resumen de mercado en conducta anual genera datos para que los supervisores puedan analizar y para poder evaluar la conducta en el negocio. En el 96, cuando yo estaba en el Departamento de Seguros de Texas, desarrollamos un programa para compilación de datos para vigilancia en el mercado. Esto es hace más de 2 décadas y tuvimos un programa para tomar datos transaccionales en cada una de las ventas de seguro automovilístico y del hogar, todos los pagos de beneficios en estos casos. Ahora, 22 años después, la tecnología, la capacidad de compilar datos, de procesar datos, es exponencialmente más elevada hoy y esto permite que los supervisores puedan compilar este tipo de datos bien granulares y empezar a hacer esta analítica predictiva de Big Data que la industria está haciendo con todo tipo de datos. Entonces, el mensaje a transmitirles es bastante simple. Independientemente del abordaje que querramos tomar, necesitamos datos para analizar y calibrar las herramientas que esperamos poder usar. No puedo estar más de acuerdo y pongamos esto también en la heladera porque esto es algo que vale la pena desarrollar en cuanto a las capacidades. Espero que no solamente sea el regulador, sino todas empresas que tengan datos completos porque tiene buen sentido comercial. Volviendo a Julian, la dimensión comercial y el camino que estás teniendo en cuanto a los drivers, ¿podrías compartir con nosotros? Gracias. Acabamos de empezar a trabajar con un esfuerzo conjunto entre los grupos de mercado y de conducta en el mercado, de gobernanza y de conducta en el mercado. Tengo el privilegio de liderar este trabajo, soy miembro de ambos grupos de trabajo. Lo que estamos abordando principalmente son los drivers de buenas prácticas y conductas hacia los clientes vinculados con los drivers del mercado. Es decir, siempre empezamos con una lista larga y terminamos con una lista más corta, pero bueno, nos da una idea de hacia dónde trabajar. Y las áreas potenciales que estamos viendo, cultura corporativa y de riesgo, conflictos de interés a un nivel más alto, no solamente la remuneración e incentivos, que son muy importantes, sino también el conflicto de interés con los accionistas, cómo se planteó, cómo abordamos o gestionamos estos conflictos de interés y todo lo que se vincula con la cultura y los drivers. Bueno, esto no se desenganchen, digamos, manténganse al tanto porque vamos a estar trabajando en los próximos meses y para finales de año vamos a tener algo finalizado si no estoy equivocado. Así que este es un ítem y volviendo a lo que dijo Bernie con respecto al uso de datos, Market Conduct emitió un trabajo sobre la digitalización hace un año, los desafíos para los supervisores. Y seamos honestos, es un desafío para los reguladores y supervisores tener la capacidad de analizar los datos y asegurarse de que, bueno, como el ejemplo que diste antes en tus palabras de inicio, sea algo tomado en cuenta. Trabajamos ahora finalizando un trabajo sobre la analítica de Big Data y creo que una de las conclusiones es que los supervisores tienen que impulsarse más por los datos para entender mejor el uso de estos datos y qué es lo que puede surgir de ellos para asegurarse de que no haya malos resultados para el cliente. ¿Podemos complementar lo que se ha dicho, por favor, Ana, para evitar que haya muchos emails a la hora de Navidad con respecto a dónde está el paper? Al principio del próximo año va a estar publicado. Si ustedes pensaban leerlo para Navidad, no, para después. Bueno, vamos a ver algunos de los puntos que se han mencionado. Creo que es justo decir que las perspectivas de prudencia y de conducta, de arriba para abajo y de abajo para arriba, no son mutuamente excluyentes. Bernie mencionó
pasó mucho tiempo desarrollando mejores prácticas. Bueno, a menudo nos encontramos concentrándonos en los resultados que queremos lograr porque pensamos que son los correctos y formas de poder llegar a estos resultados. En el espacio de la gobernanza y la cultura no existe una única respuesta que sea correcta, ni tampoco nada estándar que pueda adaptarse a todo. Entonces esto es algo que cuadra con la institución, con esta naturaleza, escala, complejidad, con el tipo de negocio que llevan a cabo y a dónde lo llevan a cabo. Y esto es algo sobre lo cual prestamos mucha atención. En lo que nosotros consideramos desde el lado de la prudencia y desde el interés del lado de la conducta en el negocio, no solamente el diseño del marco, es decir, lo cual es importante en sí mismo, todos los acuerdos formales, es algo que IAIS ha cubierto en el pasado, no solo para asegurarse de tener políticas adecuadas, delegaciones, responsabilidades, todo esto tiene que estar claramente establecido, pero también ponerlo en la práctica, el diseño y el ángulo de la eficacia y las conductas de la gerencia, del directorio, de la gerencia, de la alta gerencia, tiene que ver con el cliente, sea que sea la persona primaria que compre el producto de seguro o sea un tercero que luego puede beneficiarse del contrato en otra instancia. ¿Cómo están siendo considerados a lo largo de todo esto? ¿Qué debates se pueden tener a lo largo de todo esto? Y a nivel institución, esperamos que los datos sean un gran informante de todo esto. ¿Estuvimos conduciéndonos bien o en dónde fallamos? ¿Y cómo afecta esto a nuestros modelos de negocio y cómo abordamos el tema? Antes de pasar a Giovanni, creo que tenemos una gran pregunta de cómo regular la conducta. Hay un enfoque que está muy basado en los principios, hay otro que son los indicadores cuantitativos, el 40% de comunicaciones, de comisiones está mal, 38% está bien. Entonces, mencionaron que hay que entender la realidad. Este es un tipo de mensaje que no quieren aceptar en la comunidad de supervisores, prefieren un enfoque más holístico quizás. Eso podría ser un spoiler, por ejemplo. Bueno, no puedo hablar en nombre de todos los supervisores, pero creo que sí, obviamente hay cierto juicio que hay que aplicar en este caso. No siempre suele ser si 38 o 40 es el número mágico. La verdad que es complicado, pero dependiendo de la situación en la que hablemos, si hablamos de incentivos o remuneraciones, está la sensación de que una considerable porción de la remuneración de quienes toman riesgos materiales debería deferirse para evitar generar implicancias impulsadas por las ventas. Por eso debería haber una indicación de cuál es la proporción correcta. En algunos casos esto puede tener disparadores o cifras específicas como impulsores, pero no hay muchos casos en esta situación respecto de la gobernanza, la cultura y lo que estamos hablando. Supongo que no va a haber un número mágico o una cifra mágica. Creo que es importante reconocer ¿cuánto han avanzado los supervisores en los últimos años? Hace 5 años nadie hablaba sobre conducta del mercado, la conducta empresarial con la supervisión de prudencial. Y hoy no solo estamos hablando de eso, sino que también hay investigaciones y actividades vigentes y en curso en estos temas. Entonces, hemos progresado muchísimo, esa es nuestra opinión, pero todavía hay mucho también por hacer. Si uno analiza los recursos que se están dedicando todavía a la supervisión prudencial en comparación a los recursos que se dedican a la supervisión de conductas, obviamente es mucho más lo que va para el lado de lo prudencial. Si analizamos la recolección de datos de lo que es la supervisión prudencial o de la supervisión de la conducta empresarial, obviamente todo tira para el lado prudencial. Tenemos que ir más allá de lo que es reconocer el rol de la conducta empresarial, sino tenemos que derivar recursos o asignar recursos hacia la conducta empresarial o agregar recursos en la conducta empresarial. Y esos recursos quizás pueden ser distintos a los que tienen o con los que cuentan los supervisores hoy en día. En Estados Unidos, los supervisores de conductas empresariales suelen ser auditores
van a empresas, las examinan, las analizan, auditan para ver qué es lo que pasa, pero lo que necesitamos es pasar de ese enfoque de auditoría a un enfoque analítico. Es necesario contratar personas que sepan recopilar y analizar datos y actuar a partir de esos datos. Así que gracias por todo lo que hemos avanzado hasta hoy en día, pero todavía queda mucho por delante. Simplemente para agregar a lo que dijo Bernie, sí, tienes razón con lo que pasa con los supervisores, pero también las empresas tienen que cambiar. Los CCOs de las empresas suelen ser abogados y te dicen, ¿cómo hago para cumplir con estos resultados de los clientes y este tipo de evaluaciones que hacemos? Y tiene que ver con lo que dijiste, hay un cambio en la mentalidad y en el conjunto de aptitudes dentro de las empresas que también debe suceder, porque el CCO de una empresa debería participar más en lo que es el diseño de los productos, más arriba, para no esperar a que suceda algo y después tratar de repararlo. Hay que tratar de ser proactivos y prevenir este tipo de situaciones. Es un pequeño ejemplo, pero me parece que es un rol clave en el que deberíamos cambiar. Sí, quisiera agregar algo a ese punto muy importante que hiciste. Si la supervisión de la conducta empresarial tiene más que nada que ver con la auditoría, entonces los recursos de la empresa que están destinados a esto serán personas que no dependen de las auditorías. Si esta supervisión es algo más analítico, quizás que identifique problemas, entonces la respuesta de la empresa ante esos resultados será más analítica en términos de cómo abordamos estos problemas y no cómo arreglamos lo que pasó en la auditoría. Me parece que es fundamental lo que mencionas. Es muy válido este ejemplo, pero quiero compartir uno de los ejemplos prácticos con mis clientes. Yo me senté con el jefe de cumplimiento, el de ventas y yo miramos el portfolio de productos y les dije, hagamos un ejercicio e identifiquemos los riesgos de productos 1, 2 y 3. El consultor, el de ventas y el de regulaciones pusieron los mismos 3 productos en la lista. O sea que es una señal de esperanza, ¿no? Sabemos que vamos por el camino correcto. Quería cerrar con el tercer bloque, que es la dimensión de los consumidores. En el pasado lo único importante era proteger a los tenedores de pólizas, pero hoy en día la conducta, como se dijo, tiene que ver con el resultado de la póliza. Entonces hay una vinculación real entre una cosa y la otra. Bernie, la pregunta es para ti. ¿De quién deberíamos proteger a los consumidores? No entendí la pregunta. ¿De quién estamos protegiendo a los consumidores? Sí, a ver, tenemos que protegerlos. Pero, ¿de quién los protegemos? Los problemas de protección a los consumidores tienen que ver con los productos de seguros que se les venden a los consumidores y que los consumidores compran. Desafortunadamente hay algunos actores maliciosos que son corredores o productores de seguros y que están vendiendo malos productos. Entonces la protección de los consumidores en ese sentido tiene que ver no solo con qué es lo que están haciendo esas empresas, sino que también con lo que no están haciendo. Porque la protección de los consumidores no es solo la compra de productos y el uso de esos productos, sino también hay una cuestión de proteger al consumidor para que se pueda acceder este consumidor a los productos que necesita para tener una estabilidad financiera, una seguridad financiera. También tenemos que proteger a los usuarios y a los consumidores de las malas políticas gubernamentales que impiden que las personas obtengan los productos de seguros que necesitan. A ver, ¿deberíamos proteger a los consumidores de sí mismos? Claramente. Estoy de acuerdo, no voy a mencionar a mi mujer en este momento porque si digo algo de ella me mata. Mencionaron sobre lo que es la protección de los
tenedores de pólizas, y es algo que siempre hablamos. Quizás entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad y podríamos hablar no de proteger a los clientes, sino de tratarlos en forma justa y equitativa como concepto de conducta. Quizás hay que cambiar este concepto. Me parece que es un punto válido, muy válido. El reloj ha llegado al 0, pero veo que nosotros empezamos 10 minutos más tarde, así que entiendo que nos quedan 10 minutos más, así que si ahí ese me permite, me tomaré 5 minutos más para preguntas de la audiencia y una pregunta que se remonta a lo de ayer. Hablamos ayer de distintos riesgos. El primero era las fintech, el segundo el ciberriesgo y el tercero la sustentabilidad. El 4 lo demográfico. Yo tengo 5 hijos. El 4 el riesgo de conducta y la protección del consumidor. Los clientes de larga data identificaron en Inglaterra que hay distintos tipos de seguros y que la forma de subsidiar un nuevo portfolio era con los clientes existentes. Entonces yo, como un buen cliente hace 10 años que estaba en la empresa, estaba pagando un 20-25% más que los clientes nuevos. Y yo dije, esto no puede ser. Entonces, es una cuestión de conducta que ha cambiado en los últimos 25 años. Con ese ejemplo, si ustedes tuvieran que votar hoy en día, ¿volverían a poner el ciberriesgo y la fintech en los riesgos principales? Y si es así, ¿están en lo correcto? Bernie, Anna, Julian, ¿quién estaría en lo correcto? Nuestra audiencia ayer dijo que era una prioridad número 4 o 5 nada más. Bueno, una de las cosas que uno aprende cuando empieza a investigar los big data y los algoritmos es que las fuentes de datos pueden reflejar y perpetuar un sesgo específico. Entonces, nuestra audiencia de personas de la industria, supervisores, tiene un sesgo. Tenemos 200 partes interesadas de consumidores. Cuando tengamos 200 partes interesadas de consumidores en la sala, el resultado sería distinto. Pero el hecho es que todas esas cuestiones son importantes desde una perspectiva de los consumidores, de los supervisores y de las empresas. No se me ocurre cómo uno podría darle prioridad a algo por sobre otra cosa, o cómo la ciberseguridad podría ser menos importante que otra cosa. La conducta empresarial también es igual de importante, pero la estabilidad financiera y seguridad financiera también son importantes. Y esto va de la mano no solo con el trato justo de los clientes, sino también con la resiliencia y la estabilidad. Entonces, no me parece que sea uno u otro, me parece que hay que hacer ni siquiera una priorización. Me parece que estos son temas que hay que abordar en forma simultánea, mejor dicho. Quiero mencionar algo sobre lo que se dijo antes. Es difícil tener negocios en un mundo muerto. Bueno, es difícil tener clientes en una empresa que está muerta. Primero hay que garantizar la estabilidad de las empresas debido a los riesgos que están enfrentando por parte de la fintech, del ciberriesgo, y esto es la forma en la que hay que analizarlo. Las pólizas la protección de los tenedores de pólizas están ahí y existen para ayudar a los clientes. Muy buen punto. Cerramos con un comentario tuyo y después 2 preguntas de la audiencia. Para responder a tu pregunta, creo que si la audiencia consideró que no era un riesgo nuevo o emergente, perfecto. Si está en número 4 no me molesta. Si la gente cree que lo entiende y no como un riesgo emergente, me parece que está muy bien. Quería preguntar si tenemos tiempo para 2 preguntas, sí, de la audiencia. Ahora estoy abusándome de la hospitalidad de Buenos Aires y de IAIS. ¿Preguntas, señoras y señores? Vamos, acá tenemos a los líderes que pueden responderles. Creo que es viernes a la tarde, fue una semana larga, me parece que no hay más. Entonces les dejo una pregunta abierta para ustedes. ¿Por qué cuando yo hablo con la industria,
todos quieren respaldar este movimiento hacia el cambio. Y segundo lugar, aplausos por favor para nuestros integrantes de panel.